Diputada Claudia Balaguer. Muchas gracias, señor presidente. Quiero agradecer muy especialmente a todos los diputados y diputadas que han apoyado y han comprometido su voto en esta ley de educación virtual. Decimos hoy que finalmente la educación ha entrado en la agenda pública. En los últimos meses del año, la educación ha entrado en la agenda pública. Un debate que para nosotros siempre debería decir presente, como decimos presente cuando iniciamos la sesión en esta Cámara de Diputadas y Diputados, o como dicen presente los chicos y las chicas cuando comienzan las clases en la escuela. Pero bueno, finalmente, aunque quedó relegado, a finales de este año estamos discutiendo sobre las leyes más importantes en educación. Un año que sin duda ha sido signado por una pandemia que no tiene precedentes a nivel mundial por su extensión y que sin duda ya está mostrando su severo impacto sobre el sistema educativo en todo el mundo. Particularmente en Argentina, los últimos datos relevados en una investigación realizada por Agustín Claus de Flaxo, con estimaciones realmente conservadoras o de mínima, el planteo que está dando, basándose en el abandono escolar interanual 2017-2018, en la matrícula 2019 y en la frecuencia de comunicación de las escuelas con las familias y estudiantes, que fue un relevamiento hecho a nivel nacional hace ya algunos meses, y que hoy todos los docentes y las docentes dicen que está muy desactualizado, que podría ser el doble o el triple de esta cifra. Bueno, de todas maneras, ese estudio científico que se ha realizado ya dice que hay 1,5 millones de estudiantes que están desvinculados del sistema educativo en Argentina, con una estimación, reitero, de mínima. Ya hay 1,5 millones de estudiantes. Por supuesto, con el mayor impacto en las provincias más grandes o que tienen mayor matrícula: la provincia de Buenos Aires, la provincia de Córdoba, la de Santa Fe y la ciudad autónoma de Buenos Aires. La misma investigación de Agustín Claus propone trabajar en 3 grandes ejes educativos: las condiciones edilicias y sanitarias de las escuelas, la inclusión educativa con despliegue territorial, esa búsqueda casa por casa de los y las estudiantes que de hecho se venía haciendo en la provincia de Santa Fe a partir del plan Vuelvo a Estudiar, el acceso a tecnologías y recursos y plataformas digitales adecuadas para la educación. Y yo agregaría un cuarto objetivo muy importante como eje de trabajo: la planificación y la formación docente en trayectorias educativas mixtas, presenciales, semipresenciales, virtuales, como verdaderas opciones pedagógicas y didácticas. Señor presidente, esta ley de educación virtual que hoy vamos a aprobar, que ya hemos aprobado de hecho, tiende a aportar constructivamente en este sentido, en el sentido positivo de lo que ya han relevado y puesto en valor estas investigaciones. Sabemos que las formas de producción, trabajo, circulación y adquisición de la información, así como la construcción de conocimiento científico y de la cultura como bien social, son muy diferentes a las que teníamos hace pocos años atrás. Simplemente pocos años atrás, esa construcción del conocimiento, esa apropiación de la cultura era muy diferente. Para entender los cambios vertiginosos que estamos viviendo, no podemos utilizar de ninguna manera los mismos conceptos y los posicionamientos del pasado, sino recurrir a nuevas categorías de análisis para producir nuevos saberes. Y por supuesto, la educación no puede quedar ajena a estas transformaciones, todo lo contrario. Yo creo que tiene que ser la protagonista de estas grandes transformaciones. Algunos autores sostienen que los cambios estructurales y las reformas en educación son inaplazables.
En Argentina, el acceso a la conectividad y el uso de herramientas digitales para sostener el vínculo pedagógico es limitado. También hay estudios sobre esto. Y hay estudios de la injusticia educativa que esto supone. Muchos estudiantes, dada su condición social, hoy no tienen acceso a la educación. Podemos decir, según los últimos relevamientos, que el 47,1% no tiene computadora, el 48,7% no posee internet, que son datos totalmente coherentes con los niveles de pobreza de niños, de niñas, de adolescentes. Y por eso decimos que la brecha digital es una brecha más de desigualdad, es una brecha que se suma a la desigualdad. La educación, como bien público, como derecho social, individual y colectivo, debe revisarse a la luz de las nuevas herramientas que disponemos para garantizar el acceso a la educación en estos tiempos y particularmente en tiempos de pandemia. Ya lo dijo hoy en una declaración pública el ministro Nicolás Trota. La educación que se viene es mixta, es bimodal y por lo tanto la virtualidad va a seguir teniendo una presencia muy importante. Y esto nos hace a la necesidad de replantear nuevas formas de organización escolar que propician el trabajo colaborativo, intersectorial, espacios de enseñanza y de aprendizaje en entornos digitales, profundizando el uso de las TIC en todos los niveles y modalidades del sistema educativo. La semipresencialidad o la presencialidad y la virtualidad deben considerarse como procesos virtuosos, insoslayables, para asegurar el acceso a la educación de todas y de todos. El trabajo que realizan los docentes, como bien recién se decía, supone de un acompañamiento, de un cuestionamiento, de una revisión y de una evaluación de los procesos y de la construcción de saberes y habilidades de los estudiantes que se han dado con estas prácticas durante todos estos meses de pandemia. Para lograrlo es necesario pensar y replantear la tarea de los docentes y las condiciones de trabajo a las que hoy están sometidas los docentes en este contexto mundial. La buena noticia es que Santa Fe está en condiciones de hacerlo. Santa Fe puede hacerlo porque tiene una trayectoria de innovación pedagógica, de innovación educativa, es destacable en toda Latinoamérica. Basta mencionar a las hermanas Cosettini, a Rosita Siperovich, a Ángela Peralta Pino, como ya varias veces lo hicimos en esta propia Cámara, para reconocer esa enorme trayectoria innovadora de los y las docentes santafesinos. Y tiene también antecedentes de educación en la virtualidad. Ese es otro punto muy a favor de la provincia de Santa Fe. El programa provincial Tramas Digitales, que realizó políticas segmentadas, focalizadas para los distintos niveles y modalidades del sistema educativo provincial, han priorizado los sectores más vulnerables de la población en toda la provincia. Se aprovisionaron con recursos del Estado santafesino con tablets a los jardines de infantes, simplemente para dar un ejemplo, en el marco de un dispositivo pedagógico, colectivo, colaborativo, que permitió inclusive reformular el proyecto institucional de cada uno de esos jardines a los que llegaron las tablets. Del mismo modo se proveyeron carros digitales a las escuelas primarias, a esas escuelas de los barrios más vulnerados de la provincia de Santa Fe. También allí la implementación de un abordaje interdisciplinar sobre el currículum de nivel primario, trabajando por problemáticas, inclusive problemáticas planteadas por los mismos estudiantes, lo cual los hizo protagonistas activos de su propia enseñanza, de su propio aprendizaje. Y esto permitió también la búsqueda de información, la construcción de conocimiento en el aula, la resolución de problemáticas de cada uno de los lugares donde ellos habitan.
Por supuesto, en el nivel secundario, el Programa Nacional Conectar Igualdad, que ya fue mencionado aquí y que permitió que cada estudiante tuviera su netbook para uso personal, pero también para trabajo colectivo en el aula. Y así se desarrollaron muchas innovaciones que han desarrollado los y las docentes de Santa Fe y que fueron presentadas en ferias educativas como el EduFest, como el Eureka o las famosas ferias de ciencia que realizaban todos los ministerios de educación. Se desarrollaron también dispositivos tecnológicos y pedagógicos especiales para estudiantes con discapacidades, favoreciendo así la accesibilidad a la educación, así como la capacitación de las y los docentes. Más de 2.000 docentes fueron capacitados en el plan Vuelvo a Estudiar Virtual y más de 20.000 en el programa Tramas Digitales. La propia plataforma educativa con la que cuenta hoy el Ministerio de Educación y que cabe destacar que fue desarrollada por el personal de planta del Ministerio de Educación, ha permitido el acceso a contenidos innovadores, ha permitido las capacitaciones para los concursos docentes y, como decía también, el plan Vuelvo a Estudiar Virtual, que es la única escuela secundaria que con su modalidad pudo funcionar normalmente durante todos estos meses, inclusive ya está haciendo las inscripciones para el año próximo, así que aprovecho también para todos los que quieran terminar la escuela secundaria o iniciarla, ya están abiertas las inscripciones para esta escuela. Una escuela que hoy es el EMPA 1330 con 5.000 estudiantes y que fue premiada internacionalmente por su estructura innovadora e inclusiva. Hoy entendemos que es necesario dar un paso más, avanzar un paso más hacia la ampliación del derecho a la educación, con más equidad en el acceso. La virtualidad es uno de los medios más relevantes en estos tiempos para lograrlo. Y por lo tanto, regular y ordenar esta herramienta en todas las instituciones educativas de la provincia de Santa Fe se constituye en una estrategia en definitiva de protección de trayectorias educativas inclusivas y de calidad para todos los niveles y modalidades del sistema educativo. La presente ley de educación virtual que estamos aprobando se integra al desarrollo de procesos institucionalizados, planificados y sistemáticos en términos de la Ley Nacional 26.206 y sus modificaciones muy recientes que fueron necesarios realizar también a partir de esta crisis de la pandemia. Habilita procesos educativos como trayecto pedagógico y didáctico parcial que acompaña a los procesos presenciales, pero también como trayecto educativo completo, integralmente diseñado para la virtualidad. Se garantiza la formación docente gratuita, de calidad, permanente, situada y en servicio, como se vino haciendo, así como el acceso a dispositivos digitales tanto para docentes como para estudiantes. Se proponen las condiciones de trabajo decente y el bienestar docente. Estas condiciones obviamente deberán ser reglamentadas y deberán ser reglamentadas en el marco de las leyes ya vigentes, la ley de comité mixto de salud y de seguridad en el trabajo, donde participan todos los gremios docentes, y por supuesto la ley de paritaria docente. Hoy el crecimiento de cualquier país y de su sociedad depende como nunca antes en la historia de la generación y de la distribución del conocimiento de manera equitativa. La accesibilidad a la educación virtual y al mundo del conocimiento debe ser una política garantizada y sostenida por los estados nacionales y provinciales. Porque entendemos para todos nuestros niños, niñas, jóvenes y adultos esta enorme necesidad de acceso al conocimiento y que este acceso sea totalmente independiente de su procedencia social,
económica y totalmente independiente del lugar en el que hayan nacido. Muchas gracias, señor presidente.